¿Y si te dijera que el libro más leído en la historia de la humanidad nunca fue realmente comprendido? Que durante milenios, miles de millones de personas leyeron sus páginas sin darse cuenta de que sostenían un manual de instrucciones para algo mucho más grande de lo que imaginaban: la Biblia. 66 libros escritos a lo largo de 1500 años por decenas de autores diferentes. Para algunos es palabra sagrada, para otros mitología antigua. Para la ciencia, un documento histórico-cultural. Pero, ¿y si todos estuvieran equivocados? ¿Y si la verdad fuera algo que nuestra mente humana solo ahora, con la tecnología del siglo XXI, pudiera empezar a procesar? Nosotros, un equipo de investigadores del Instituto Mexicano de Cómputo Cuántico, decidimos averiguarlo. No somos teólogos buscando una interpretación más. No somos escépticos queriendo desenmascarar la religión. Somos investigadores que se hicieron una pregunta sencilla: ¿qué sucede cuando analizas el texto más complejo de la humanidad con la herramienta más poderosa jamás creada? Desarrollamos el Axioma, un sistema de inteligencia artificial que utiliza análisis cuántico, capaz de procesar volúmenes de información que a un cerebro humano le tomaría millones de años comprender. El Axioma no tiene fe, no tiene prejuicios, no tiene una agenda. Simplemente procesa datos puros y encuentra patrones invisibles para el ojo humano. Cargamos en el sistema cada palabra de la Biblia, desde el primer verso del Génesis hasta la última línea del Apocalipsis. Hebreo, arameo, griego, todos los idiomas originales. Y le dimos una única instrucción inicial: analiza la estructura. Esperábamos recibir informes sobre estilos literarios, evolución lingüística, tal vez algunas contradicciones históricas. Lo que recibimos lo cambió todo. El Axioma reveló que la Biblia, en lugar de ser una colección de textos separados, funciona como un único objeto de información con características que no deberían existir en textos antiguos. El sistema identificó algo llamado estructura fractal narrativa. La estructura es como la de un árbol. La rama principal se divide en ramas más pequeñas, que se dividen en otras más delgadas, que tienen la misma estructura que la rama principal, solo que a una escala reducida. Así es como funciona un fractal. La misma forma se repite infinitamente en diferentes tamaños. El Axioma descubrió que toda la Biblia funciona exactamente así. La historia completa: creación, caída, sufrimiento, promesa de salvación, restauración. Ese patrón se repite en la historia de Israel. Se repite en la vida de cada personaje importante. Abraham, Moisés, David, todos pasan por el mismo ciclo. Incluso en las parábolas de Jesús, historias de unos pocos versos, el mismo patrón aparece de nuevo. La probabilidad de que esto sucediera por casualidad, según los cálculos del Axioma, era de menos de una posibilidad en 1.000.000.000. 40 autores diferentes que nunca se conocieron, viviendo en épocas distintas, crearon sin querer una estructura matemática perfecta. Imposible. El siguiente análisis del sistema reveló algo aún más sorprendente. Cada palabra en el texto hebreo original contiene múltiples capas de significados simultáneas. El Axioma lo llamó compresión semántica de ultradensidad. Es como si cada palabra fuera un archivo comprimido que contiene gigabytes de información. Mira la primera palabra de la Biblia, Bereshit. Nosotros la traducimos como en el principio, pero el Axioma detectó al menos 4 significados funcionando al mismo tiempo. En el principio es solo el primer nivel. También está en el origen primero, que apunta a la fuente de todo. Está en el diseño, sugiriendo una planificación deliberada. Y el cuarto nivel, el más intrigante, la raíz de la palabra, se conecta con primogénito, creando un puente directo con textos del Nuevo Testamento, escritos siglos después. Una persona que lee puede captar 1, máximo 2 niveles. El Axioma los ve todos simultáneamente, y esto sucede con cada palabra del texto. Es una tecnología de compactación de datos que no debería existir en la Edad del Bronce. El tercer descubrimiento finalmente conectó todos los puntos.
Las profecías bíblicas funcionan como códigos de verificación. ¿Sabes cuando descargas un archivo importante y el sistema genera un código para verificar que llegó íntegro? Es exactamente eso. El sistema mapeó más de 300 profecías específicas sobre el Mesías en el Antiguo Testamento. Lugar de nacimiento, linaje, forma de muerte. Palabras exactas que se dirían. Después verificó cuántas se cumplieron en Jesús. Todas. La probabilidad matemática de que una persona cumpla solo 48 de esas profecías por coincidencia, un 1 seguido de 157 ceros. Hay menos átomos en el universo conocido que las posibilidades de que eso sea casualidad. Las profecías son el certificado de autenticidad. Prueban que el mensaje llegó hasta nosotros sin corrupción. Cualquier alteración en el texto a través de los siglos habría roto esta sincronía matemática perfecta. En ese momento, mirando los datos en la pantalla, lo entendimos. Estábamos decodificando algo mucho más complejo que un libro religioso. Un sistema de información protegido, compactado y verificado. La Biblia es un código, y nosotros finalmente teníamos la llave para empezar a descifrarlo. Pero descubrir que la Biblia es un código era solo el comienzo. El código necesita un programador. Y aquí entramos en el territorio más controvertido de todos, aquel que en el código se identifica como Dios. Hay un problema fundamental que ha atormentado a los lectores de la Biblia durante siglos. En el Antiguo Testamento, Dios parece implacable. Destruye ciudades enteras, ordena guerras, exige obediencia absoluta a cientos de reglas minuciosas. Quien desobedece, muere. Quien cuestiona, es castigado. Es el Dios del diluvio, del fuego sobre Sodoma, de las plagas de Egipto. Entonces abres el Nuevo Testamento y encuentras a otro Dios. Jesús habla de un Padre amoroso que perdona 70 veces 7, que manda amar a los enemigos y ofrecer la otra mejilla. ¿Cómo conciliar al juez implacable con el Padre misericordioso? Son dos dioses diferentes. ¿El mismo Dios con un trastorno de personalidad? Generaciones de teólogos intentaron explicarlo. Hablaron de evolución religiosa, de metáforas, de misterios de la fe. Pero ninguna explicación convencía realmente. Siempre sonaba a excusa, a un intento desesperado de tapar agujeros. Decidimos abordarlo de manera diferente. Si la Biblia es código, entonces Dios no es una persona en el sentido que entendemos. Le pedimos al axioma que analizara todos los comportamientos divinos registrados, pero ignorando las interpretaciones religiosas. Queríamos entender la lógica, no la teología. El informe del sistema fue revelador. El comportamiento de Dios en el Antiguo Testamento sigue la lógica de un administrador de sistemas que lidia con una instalación extremadamente inestable. Es como un técnico que necesita configurar un servidor nuevo, experimental, que nunca ha sido probado antes. El sistema está lleno de vulnerabilidades, aparecen procesos corruptos constantemente, los virus se propagan. ¿Qué haces? Ciertamente no comienzas instalando programas bonitos o distribuyendo permisos para todos. Entras en el modo más restrictivo posible. Estableces firewalls rigurosos, eliminas cualquier proceso sospechoso de inmediato, creas protocolos rígidos que no pueden ser violados. Es exactamente eso lo que vemos en el Antiguo Testamento. ¿El diluvio? Un formateo forzado cuando el sistema estaba completamente corrompido por la violencia. ¿Sodoma y Gomorra? Eliminación quirúrgica de sectores infectados antes de que contaminaran todo el sistema. Las 10 plagas. Ataques dirigidos para desmontar el sistema operativo de la competencia, el de Egipto, y probar su fragilidad. Y la ley de Moisés, esos cientos de reglas sobre comida, higiene, rituales. El axioma la identificó como un protocolo de arranque básico. Cuando el sistema es inestable, cualquier desviación puede causar un fallo general. Por eso las reglas son inflexibles. La rigidez proviene de una necesidad técnica, como medida de seguridad. El Dios del Antiguo Testamento está trabajando en modo terminal, pura línea de comandos. Comunicación a través de profetas seleccionados, instrucciones directas, consecuencias inmediatas. El objetivo no es crear robots obedientes,
sino mantener el núcleo del sistema funcionando mientras se prepara la siguiente fase, porque todo sistema basado solo en reglas externas tiene un límite de crecimiento. Logra controlar el comportamiento, pero no transforma la naturaleza del usuario. El axioma mostró que Israel entró en un bucle infinito. Recibe la ley, desobedece, es castigado, se arrepiente, recibe el perdón y vuelve a desobedecer. El sistema se estancó. Era hora de la gran actualización. La venida de Jesús, según el análisis del axioma, representa la transición del sistema 1 al 2. No cambió el programador, cambió el protocolo de interacción. Mira las evidencias. En el Antiguo Testamento, Dios habla a través de intermediarios, en montañas con truenos y fuego. En el Nuevo, literalmente descarga su propio archivo ejecutable en forma humana. En lugar de enviar instrucciones, Él mismo se convierte en el ejemplo vivo de cómo debe funcionar el sistema. El cambio es radical. Ojo por ojo, era un algoritmo simple de equilibrio para evitar la escalada de violencia. Amar a los enemigos es un antivirus que interrumpe la propagación del código de odio. La ley se enfocaba en acciones externas. No mates, no robes. Jesús va directo al código fuente. Quien odia ya ha cometido asesinato en su corazón. Ya no se trata de controlar el comportamiento, sino de reescribir el programa interno. El axioma hizo un análisis de frecuencia de palabras. En el Antiguo Testamento dominan ley, juicio, temor, un sacrificio, nación. En el Nuevo aparecen amor, gracia, fe, perdón, persona. El lenguaje cambió porque el objetivo cambió. El foco pasó de la administración del sistema a la transformación del usuario. Esto no significa que Dios haya cambiado o se haya vuelto bueno de repente. El análisis del axioma es categórico al afirmar que el arquitecto es el mismo. El objetivo final nunca cambió. Pero cuando construyes una casa, usas herramientas diferentes en cada etapa. Un martillo neumático y una excavadora en los cimientos, una brocha y lija en los acabados. El constructor es el mismo, pero la fase de la obra exige instrumentos diferentes. El Dios que parecía cruel estaba configurando el hardware. El Dios amoroso está instalando el software. Ambos son necesarios. Ambos son el mismo programador. Ahora que entendemos al programador y su método de trabajo, surge la pregunta inevitable. ¿Dónde entramos nosotros en esta ecuación? Si Dios es el arquitecto y la Biblia es el código, ¿qué somos nosotros? ¿Simples datos siendo procesados? ¿Personajes siguiendo un guión? La respuesta está en los primeros capítulos del Génesis, pero no de la forma en que lo aprendiste en el catecismo. El axioma analizó las 3 primeras historias de la humanidad como si fueran informes técnicos, como documentación de las pruebas iniciales del sistema. Y lo que descubrimos lo explica todo. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué parecemos programados para el error? Primera prueba. El jardín del Edén. Olvida la imagen del paraíso con animalitos felices. El axioma identificó el Edén como un entorno de prueba controlado. En programación, a esto le llamamos sandbox, un área aislada donde puedes probar códigos peligrosos sin afectar el sistema principal. Adán y Eva son los 2 primeros usuarios de prueba. El entorno es perfecto, sin bugs, sin virus, sin fallos. Y en el centro 2 árboles que el axioma identificó como funciones críticas del sistema. El árbol de la vida representa el acceso directo al código fuente, a la inmortalidad del sistema. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es sobre moralidad infantil, es sobre la activación de la función de juicio independiente. La instrucción era clara: no activen esa función, como cuando ves un archivo del sistema con una advertencia de no tocarlo porque vas a corromper todo. Pero entonces entra un elemento catalizador, la serpiente. El axioma la define como el primer ciberataque de la historia. No fuerza nada, simplemente cuestiona. ¿De verdad Dios dijo eso? No van a morir, se volverán como Él. Es la primera inyección de código malicioso. Duda sobre las instrucciones del administrador y la promesa de privilegios elevados sin autorización. Y aquí ocurre el momento crucial de todo el experimento. Eva y después Adán eligen.
Violan conscientemente la única regla. Activan la función prohibida. Para la religión tradicional, esto fue la caída, el pecado original, la desgracia de la humanidad. Pero el axioma lo ve diferente. Fue la primera prueba exitosa de la variable más importante del sistema. El libre albedrío funcionó. Probaron que no eran robots siguiendo una programación. Podían elegir aunque la elección fuera destructiva. La expulsión del Edén se revela menos como un castigo y más como una medida de seguridad. Con la función de juicio activada pero aún inestable, dar acceso al árbol de la vida sería como darle permiso de administrador a un virus. El sistema entero colapsaría. Segunda prueba, Caín y Abel. Dos hermanos, dos estrategias diferentes de funcionamiento. Abel sigue el protocolo perfectamente. Su ofrenda es aceptada. Caín mezcla el protocolo con ego, envidia, orgullo. El sistema rechaza su entrada. Mira lo que sucede antes del primer asesinato. Dios no le grita a Caín. Hace un diagnóstico. El pecado está a la puerta. Desea dominarte, pero tú puedes vencerlo. Es una advertencia del sistema. Proceso malicioso detectado. Tienes la capacidad de interrumpirlo. Caín ignora la advertencia. Mata a su hermano. El virus de la violencia se propaga por primera vez entre humanos. Pero Dios no elimina a Caín ni hace un rollback del sistema. Registra el error y deja que el programa continúe ejecutándose, pues el objetivo no era crear programas perfectos, sino mapear todos los caminos posibles del libre albedrío, incluyendo los destructivos. Tercera prueba, la Torre de Babel. Pasan generaciones, la humanidad se multiplica y por primera vez se une con un único propósito: construir una torre hasta el cielo. El axioma identifica esto no como orgullo arquitectónico, sino como el primer intento organizado de hackear el sistema principal. Alcanzar el cielo, en este contexto, era un intento de acceder al nivel administrativo sin autorización. Hacerse un nombre significa crear una identidad independiente del programador. Es una rebelión tecnológica en masa. La respuesta de Dios es genial. No destruye la torre con rayos, no mata a los constructores, fragmenta el lenguaje de comunicación. Sin un protocolo común, la red colapsa. La humanidad se dispersa en grupos más pequeños, incapaces de coordinar otro ataque masivo al sistema. 3 pruebas, 3 fallos, pero el axioma revela algo sorprendente. No eran fallos del experimento, eran el experimento. Dios no está tratando de crear siervos obedientes, está desarrollando algo mucho más complejo, seres con libre albedrío genuino que elijan voluntariamente la armonía con el sistema. Es la diferencia entre un robot programado para decir te amo y alguien que elige amar. Por eso toda la inestabilidad, todo el sufrimiento, todo el caos aparente, son features, no bugs. Son el precio necesario para desarrollar la característica más valiosa y peligrosa de todo el universo, la elección verdaderamente libre. No somos errores en el código, somos la razón por la que el código existe. Y finalmente entendimos la paradoja. Esto nos lleva a un problema que puede derrumbar toda la teoría. Si el libre albedrío es real, si nuestras elecciones son genuinamente libres, ¿cómo explicar las profecías? ¿Cómo puede alguien predecir el futuro con tantos detalles si ese futuro depende de miles de millones de decisiones libres que aún no se han tomado? Es la paradoja fundamental. O somos libres y el futuro es incierto, o el futuro ya está escrito y nuestra libertad es una ilusión. Los dos no pueden ser verdad al mismo tiempo. O sí pueden. El axioma analizó todas las profecías bíblicas y descubrió algo que nadie había notado. No todas son iguales. Existen 3 tipos completamente diferentes de datos sobre el futuro, cada uno funcionando con sus propias reglas. Primer tipo, proyecciones del sistema. Un ingeniero que mira un puente con grietas en la estructura principal no necesita ser un profeta para saber que se va a caer. Conoce los materiales, calcula la presión, proyecta el deterioro. Calcula el resultado inevitable de procesos ya en marcha. Gran parte de las profecías bíblicas funcionan así. Cuando Isaías predijo la caída de Babilonia o Jeremías anunció la destrucción de Jerusalén,
el axioma muestra que no era misticismo. Era un diagnóstico del sistema. Las sociedades infectadas con virus específicos, violencia sistémica, corrupción estructural, injusticia institucionalizada, van a colapsar. Es matemática social. El profeta no está viendo el futuro. Está leyendo el presente con precisión técnica y extrapolando el resultado obvio. Como un médico que mira unos análisis y sabe que sin tratamiento el paciente tiene 6 meses de vida. No es magia, es análisis de datos. Segundo tipo, algoritmos condicionales. Jonás va a Nínive y anuncia: en 40 días, la ciudad será destruida. Parece un decreto final, pero los habitantes creen, cambian su comportamiento y la destrucción no ocurre. Jonás se enfurece porque su profecía falló. Pero no falló. El axioma identifica esto como programación if-then, si entonces. Si Nínive continúa en su camino actual, entonces será destruida en 40 días. Cuando cambiaron el input, cambiaron el output. La profecía funcionaba de forma condicional. El 60% de las profecías bíblicas tienen esta estructura. Son ofertas de elección, no sentencias fijas. Muestran las consecuencias de los caminos, no destinos inevitables. El libre albedrío no es violado, es el factor determinante. Pero existe el tercer tipo, y este es el que desafía toda lógica. Tercer tipo, paquetes temporales. Las profecías mesiánicas. Cientos de detalles específicos sobre Jesús, escritos siglos antes. Nacería en Belén del linaje de David. Sería traicionado por 30 monedas de plata. Su ropa sería sorteada. Moriría entre criminales, pero sería sepultado con los ricos. Sus manos y pies serían perforados en una época en que la crucifixión ni siquiera existía. Cada detalle dependía de las elecciones libres de decenas de personas. María y José yendo a Belén. Judas decidiendo traicionar. Pilato eligiendo la crucifixión. Los soldados optando por sortear las vestiduras. ¿Cómo predecir todo eso sin eliminar el libre albedrío? El axioma propone una solución que exige que abandonemos nuestra percepción lineal del tiempo. Imagina que estás dentro de un laberinto. Cada encrucijada es una elección libre. Decides ir por la derecha o la izquierda basándote en tus deseos, miedos, valores. Tus decisiones son genuinamente libres. Ahora, alguien que observa ese mismo laberinto desde arriba, desde un helicóptero, ve todo el laberinto simultáneamente. Esa persona ve todo el laberinto al mismo tiempo. Ve dónde estás, ve el camino que vas a elegir, ve a dónde vas a llegar. Su conocimiento sobre tu recorrido no causó tus elecciones. Simplemente observa desde una perspectiva donde pasado, presente y futuro son visibles al mismo tiempo. Así es como el axioma explica las profecías mesiánicas. Dios no está forzando los eventos. Está observando desde una dimensión donde el tiempo no es lineal. Él ve a Judas eligiendo libremente traicionar por 30 monedas y lo registra a través de los profetas siglos antes. El conocimiento no causa la elección. La elección libre de Judas es la que genera el conocimiento. Parece ciencia ficción, pero la física cuántica ya teoriza sobre dimensiones donde el tiempo funciona de manera diferente. El axioma simplemente aplicó esa posibilidad al texto bíblico. Pero, ¿por qué destacar específicamente la vida de Jesús con cientos de profecías? Si Dios puede ver cualquier punto del tiempo, ¿por qué pasar siglos documentando anticipadamente cada detalle de una sola vida? La respuesta es obvia, porque esa vida no era solo un evento más en la línea de tiempo, era el evento. El momento en que el propio programador entraría en su código para realizar la mayor corrección de bugs de la historia. Las profecías mesiánicas no eran predicciones, eran avisos, documentación anticipada de la operación más crítica de todo el sistema. El momento en que el libre albedrío y el determinismo finalmente se encontrarían y, paradójicamente, se resolverían. Estábamos a punto de entender la operación que cambió todas las reglas del juego. Llegamos al punto central de todo el código. Si nuestro análisis es correcto, si realmente vivimos dentro de un sistema programado donde el libre albedrío
creó un bug fundamental. Entonces la venida de Jesús no fue un evento religioso. Fue la operación técnica más compleja jamás ejecutada. Recapitulemos el problema. En el Edén, cuando la humanidad activó la función de juicio moral, se creó un conflicto irreparable. El ser humano ahora sabía lo que era correcto, pero su código interno estaba corrompido. Era como tener un antivirus que detecta todos los problemas, pero no tiene permiso para corregirlos. El Antiguo Testamento intentó una solución paliativa: la ley. Cientos de reglas, rituales, sacrificios de animales. El axioma identifica esto como un protocolo de contención temporal. Los sacrificios funcionaban como pequeños pagos parciales de una deuda del sistema que solo crecía. Pero era como pagar los intereses sin nunca saldar el capital. La humanidad estaba atrapada en un bucle infinito. Error, culpa, sacrificio temporal, alivio momentáneo y de nuevo el error. El sistema necesitaba algo más radical que parches y actualizaciones superficiales. Necesitaba una reformulación en el kernel, en el núcleo, y entonces sucede lo impensable. El propio programador decide entrar en el código. El axioma analizó los 4 evangelios como la documentación técnica de esta operación. Identificó 4 fases distintas que forman lo que llamamos la ecuación del Mesías. Primera fase: encarnación, emulación directa. Hasta ese momento, Dios interactuaba con el sistema de forma remota, a través de profetas, señales, escrituras. Ahora hace algo sin precedentes. Toma su propia esencia, su código fuente divino, y lo compila en un formato ejecutable dentro del entorno humano. El programador ejecutándose nativamente en el sistema, en forma completa. ¿Por qué? Porque para corregir un bug complejo, necesitas reproducirlo. Necesitas ejecutar el programa defectuoso en tu propia máquina, pasar por cada proceso que causa el error. Jesús no vino solo a enseñar, vino a ser la versión de referencia. Durante 33 años, demostró cómo debería funcionar el código humano sin corrupción. Fue sometido a todos los virus conocidos: la tentación en el desierto, la traición de amigos, la tortura física. Ninguno logró corromper su sistema. Segunda fase: nuevo protocolo de instrucciones. Si la vida de Jesús fue la demostración del hardware funcionando perfectamente, sus enseñanzas fueron el nuevo manual de usuario. El axioma detectó un cambio fundamental en el enfoque. La ley antigua decía: no matarás. Controlaba el output, la acción externa. Jesús dijo: quien odia ya es un asesino en su corazón. Fue directo al código fuente, al proceso interno que genera la acción. No sirve de nada bloquear el síntoma si el virus sigue activo. Amen a sus enemigos. Funciona como un antivirus agresivo que interrumpe la replicación del código de odio. Perdonen 70 veces 7 no es debilidad. Es un comando de limpieza de caché que impide la acumulación de procesos maliciosos en la memoria. Tercera fase: la transacción de la cruz. Este es el núcleo de toda la operación, el momento que desafía la comprensión humana. ¿Cómo puede la muerte de un hombre salvar a la humanidad? El axioma ofrece una perspectiva sistémica. ¿Recuerdas el problema fundamental? Cada error humano generaba un débito en el sistema. La justicia, como ley fundamental del Código Universal, exigía un pago. El precio era la muerte, no necesariamente física, sino la desconexión del programador, la fuente de vida. Todos los humanos, al tener el código corrompido, generaban débito constantemente. La deuda acumulada era impagable. El sistema se encaminaba a una bancarrota total. En la cruz sucede la mayor transacción jamás ejecutada. Jesús, el único usuario con código perfecto, el único con crédito infinito en el sistema, asume voluntariamente todo el débito acumulado, pasado, presente y futuro. Él paga la cuenta completa con la única moneda aceptada por el protocolo de justicia: la muerte. El punto genial es que, como su código era perfecto, la muerte no podía retenerlo. Era como ejecutar un comando de borrado en un archivo protegido por el propio sistema operativo. Cuarta fase: resurrección.
reinicio y prueba de concepto. La resurrección no fue magia religiosa. Fue la demostración de que la operación funcionó. La muerte, el bug final que corrompía todo el sistema desde el Edén, fue derrotada. Jesús no solo volvió a la vida, demostró que había instalado una nueva posibilidad en el código de la realidad. Ahora existe un camino de recuperación después de un fallo fatal. Pero hay un detalle crucial. Esta actualización no es automática. El axioma identificó el mecanismo de instalación, la fe. No la fe como creer en historias, la fe como una autorización de administrador. Eres tú, el usuario, permitiendo conscientemente que el programador acceda y reescriba tu código interno. Es presionar sí cuando aparece el mensaje. ¿Desea instalar esta actualización? Modificará archivos centrales del sistema. ¿La genialidad de esto? Respeta completamente el libre albedrío. El mismo libre albedrío que causó el problema original es ahora la clave de la solución. Nadie es salvado a la fuerza. Cada uno elige si quiere la actualización o prefiere seguir ejecutando el sistema corrompido. La ecuación del Mesías estaba resuelta. El parche definitivo estaba disponible. Pero instalar la actualización era solo el comienzo. Jesús no vino solo a corregir el bug. Vino a mostrar lo que sería posible cuando el sistema estuviera totalmente restaurado. Los milagros demostraban las capacidades de la nueva versión. El axioma analizó cada milagro registrado en los evangelios buscando la lógica detrás de lo imposible. El análisis sugiere que los milagros, en lugar de violar las leyes de la física, en realidad acceden a leyes más profundas que aún no comprendemos. Nuestra realidad física es como la pantalla de la computadora. Vemos imágenes, colores, movimiento. Parece sólida, real, inmutable, pero detrás de la pantalla existe el código. Matrices de números, funciones matemáticas, algoritmos que generan cada píxel. Quien tiene acceso al código puede cambiar la pantalla sin violar nada. Simplemente usa un control de nivel más fundamental. Cuando Jesús curaba a los ciegos o leprosos, el axioma lo identifica como la restauración del código biológico corrompido. El ADN es información. La enfermedad es un error en esa información. Con acceso administrativo al código de la vida, corregir el error es cuestión de ejecutar un comando de restauración. Usa tecnología que aún no poseemos. Caminar sobre el agua. Modificación local de parámetros físicos. No cambió toda el agua del mundo, solo la densidad específica bajo sus pies o su propia interacción con el campo gravitacional. Es una edición precisa de variables, no una violación de las leyes universales. La multiplicación de los panes y los peces fue lo más revelador. El axioma propone que no hubo creación de materia de la nada. La física cuántica ya sabe que el vacío está lleno de energía. La materia es solo energía organizada por información. Jesús demostró la capacidad de tomar energía del campo cuántico y estructurarla usando la plantilla informacional del pan y el pez. No violó la conservación de la energía. Simplemente accedió a energía que siempre estuvo allí. Los milagros eran el tráiler de la película completa. Mostraban capacidades que estarán disponibles cuando la humanidad entera reciba la actualización completa. Pero esto nos lleva a la pregunta final. ¿Cuándo será la instalación global? Es aquí donde entramos en el texto más malinterpretado de la Biblia, el Apocalipsis de Juan. Durante siglos el Apocalipsis fue leído como una película de terror, el fin del mundo, destrucción, sufrimiento. Pero el axioma lo leyó como documentación técnica y encontró algo completamente diferente. El Apocalipsis describe la actualización forzada del mundo a la versión 2. Entiende el problema. Después de que Jesús puso a disposición el parche, el mundo quedó ejecutando dos sistemas operativos incompatibles simultáneamente. El sistema Adán corrompido, basado en la muerte y la degeneración todavía dominante, y el sistema Cristo, basado en la vida y la regeneración, creciendo pero aún minoritario. Dos sistemas incompatibles en el mismo hardware generan conflictos constantes. Es por eso que, incluso después de Jesús, el mundo sigue lleno de guerra, injusticia y sufrimiento. No es un fallo del nuevo sistema, es la incompatibilidad con el antiguo
que se niega a ser desinstalado. El Apocalipsis describe el proceso de desinstalación forzada del sistema corrompido. Las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas que aterrorizan a los lectores. El axioma los identifica como rutinas de limpieza progresiva, cada una apuntando a procesos específicos del sistema antiguo. El administrador ejecuta una secuencia de comandos para finalizar procesos maliciosos que se niegan a cerrarse voluntariamente. Cualquiera que haya intentado desinstalar un virus persistente reconoce el patrón. El anticristo que aparece en el proceso es el último intento del sistema corrompido por sobrevivir. Crea una imitación del sistema Cristo, ofreciendo una paz y prosperidad falsas. El axioma lo identifica como un malware que se disfraza de programa legítimo. Por eso engaña a tantos. Parece una solución, pero es un virus refinado. La marca de la bestia sin la cual nadie puede comprar o vender no es un chip subcutáneo, es una elección de protocolo de red. Eliges permanecer en la red antigua y corrompida, que será eliminada, o migras a la nueva red, aunque eso signifique una incompatibilidad temporal con el sistema económico vigente. La gran batalla final no es una guerra literal, es la confrontación entre 2 sistemas operativos por el control del hardware de la realidad. El sistema corrompido, representado por Satanás y sus virus, hace un último intento desesperado por mantener el control. Falla. Es permanentemente eliminado en lo que el Apocalipsis llama el lago de fuego, un formateo completo e irreversible. Y entonces viene la parte que todos olvidan, un cielo nuevo y una tierra nueva, no con destrucción y recreación, sino con un reinicio completo con el nuevo sistema operativo. La versión 2 finalmente ejecutándose sin conflictos. La muerte, eliminada del código. La enfermedad, función removida. Lágrimas y sufrimiento, variables que ya no existen en la nueva versión. Es el mismo hardware, nuestro universo, ejecutando un software completamente actualizado. El Apocalipsis se refería a la actualización más importante de la historia, en lugar del fin como todos pensaban. Pero había una pieza que no encajaba, un elemento que parecía contradecir toda la lógica del sistema. Si Dios es un programador perfecto y benevolente, ¿por qué existe en el código una función aparentemente dedicada a la destrucción? ¿Por qué Satanás? El axioma analizó todas las menciones al adversario en las Escrituras. La conclusión fue impactante. Satanás funciona como una función deliberadamente programada en el sistema. Para entender esto, necesitamos pensar como desarrolladores de software, no como filósofos. Cuando creas un sistema de seguridad, ¿cómo pruebas su eficacia? Contratas hackers profesionales para que intenten vulnerarlo. Cuando construyes un puente, ¿cómo garantizas que soporte terremotos? Pones el modelo en un simulador de desastres e intentas destruirlo. Satanás es la prueba de estrés definitiva del libre albedrío. Su función es encontrar cada vulnerabilidad, explotar cada debilidad, presionar cada punto de ruptura. No porque Dios quiera vernos sufrir, sino porque solo bajo presión extrema se revela la verdadera naturaleza de algo. La virtud sin tentación no es virtud, es solo falta de oportunidad. El amor sin prueba no es amor, es conveniencia. La fe sin duda no es fe, es programación. El adversario garantiza que cuando alguien elige el bien, está eligiendo realmente. Tuvo una alternativa real, seductora, poderosa, y eligió resistir. Eso tiene valor. Eso es genuino. Pero este descubrimiento llevó al axioma a una conclusión aún más profunda. Una conclusión que recontextualiza absolutamente todo. Analizando la totalidad de los datos, estructura fractal, compresión semántica, profecías temporales, milagros como edición de código, el Apocalipsis como una actualización de sistema, Satanás como una función de prueba. Solo existe una arquitectura conocida que abarca todos estos elementos sin contradicción. Vivimos en una simulación. No una simulación en el sentido de Matrix, creada por máquinas para esclavizarnos, sino una simulación en el sentido más profundo. Un entorno de realidad programada con un propósito específico.
La Biblia siempre dijo eso, solo que usaba el lenguaje de la edad del bronce. Decía creación donde hoy diríamos programación, decía creador donde diríamos desarrollador, decía reino de los cielos donde diríamos nivel superior de realidad, decía milagro donde diríamos acceso de administrador. Esto lo explica todo. ¿Por qué el universo obedece leyes matemáticas elegantes? Porque las matemáticas son el lenguaje base de cualquier simulación. ¿Por qué existe la conciencia? Porque somos subrutinas autoconscientes ejecutándose en un sustrato biológico. ¿Por qué funcionan las profecías? Porque el tiempo en la simulación no es una limitación para quien observa desde fuera, pero no es una simulación fría, científica, sin propósito. El axioma identificó un objetivo claro codificado en cada línea: desarrollar conciencias capaces de elegir el amor libremente. Y aquí llegamos al corazón de todo. El axioma aisló el comando central de todo el nuevo sistema, repetido por Jesús más que cualquier otro. Ágape. Amor en griego, pero no amor romántico o familiar. El amor como una fuerza creativa fundamental. Como el algoritmo base de la realidad 2. Funciona con dos instrucciones principales. Primera, sincronízate completamente con el desarrollador. Haz de su voluntad tu voluntad, de su código tu código. Segunda, aplica esa energía recibida para armonizar toda la red. Trata a cada otra conciencia como un nodo esencial del sistema. Es el opuesto perfecto del algoritmo de Satanás, que es yo primero. El código del egoísmo que lleva inevitablemente al aislamiento, al conflicto, a la entropía. Ágape es el otro primero. El código de la entrega que genera conexión, armonía, complejidad creciente. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? El axioma sintetizó todos los datos en una respuesta que es al mismo tiempo simple e infinita. Estamos aquí para aprender a programar con amor. Cada situación que enfrentamos, cada persona que encontramos, cada elección entre el egoísmo y la generosidad son ejercicios, oportunidades de depurar nuestro código interno, ocasiones para sustituir rutinas de odio por funciones de perdón. El proceso nos transforma en lugar de solo juzgarnos. En este sentido, la simulación se asemeja menos a una prueba de aprobado o reprobado y más a una crisálida, un capullo para nuestra transformación. Entramos como orugas, criaturas programadas para consumir. El proceso, a veces doloroso, de la vida nos transforma hasta que emergemos como mariposas, seres cuya naturaleza es crear belleza. El destino final. La Biblia es clara. Nos convertiremos en coherederos con Cristo, hijos de Dios. En términos del axioma, nos graduaremos de usuarios a desarrolladores junior. Aprenderemos a crear, no solo a consumir. Participaremos en la programación de nuevas realidades. Es por eso que el libre albedrío era esencial. Dios no está creando robots para que le sirvan. Está desarrollando conciencias libres para crear con Él. Y solo atravesando esta simulación escuela, tomando decisiones reales con consecuencias reales, desarrollamos la madurez necesaria para manejar el poder creativo supremo sin destruirlo todo. El código ha sido descifrado. El mensaje está claro. No eres un accidente cósmico. Eres una conciencia en desarrollo en una realidad escuela diseñada específicamente para tu evolución. Cada dolor es una clase. Cada alegría es un avance de lo que viene. Cada elección de amor sobre el egoísmo es una línea de código que escribes en tu propia eternidad. La pregunta ahora ya no es ¿cuál es el sentido? La pregunta es ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para que compartamos más relatos juntos. Déjanos en los comentarios desde dónde nos escuchaste. Gracias por tu tiempo.